Te damos la bienvenida a Sin Guía ni Instrucciones. Somos Sofi y Dani y estamos emocionadas de acompañarte en este viaje de transformación y conexión. Hola, hola amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, hola a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Guías ni Instrucciones. ¿Cómo has estado? ¿Qué ha habido tu semana? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Sí? Estuvo pesadita porque hay muchas cosas pasando. Ayer oficialicé una ceremonia y eso fue de ya para allá. Primera vez que me dicen faltando 2 semanas. Dice que, hola, ¿cómo estás? Necesitamos una oficiante de ceremonia y yo. Entonces, digamos que fue mucho corre las últimas 2 semanas, pero ayer fue la ceremonia, salió súper linda, los nuevos quedaron muy contentos. Entonces siento que ya como que, ya como que me liberé del corre de las últimas 2 semanas, pero en general bien, en general muy bien. Aquí ya hoy es domingo. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te fue la semanita? Bien, bien, también una semanita movida. La semana se me junta curiosamente de que el tema que elegimos para hablar hoy al inicio de semana recibí un no. Qué propicio me pareció que se nos cruzara en el calendario conversar sobre el tema del no, sobre el tema del no. Sí, recibí un no y me dejó como achicopalada, para los que no sean colombianos o caleños, como baja de tono, y me dejó desanimada. Y me parece como tan curioso que justo en ese momento vengamos a hablar de este tema. A mí personalmente, porque me conmueve como el corazón. A mí un no me baja de ánimo, a mí me deja baja de tono. Entonces, pues sí, ese es el tema de hoy. Aprovechando el contexto, ese es el tema en el que del que queremos conversar hoy con ustedes, porque yo creo que el no es un tema al que todos nos hemos enfrentado y nos vamos a enfrentar a lo largo de la vida. Por supuesto. Vivimos como, yo creo que sí, vamos a vivir constantemente en un péndulo entre las polaridades de lo que es el sí y el no. Que yo considero que el sí es una respuesta que todos tenemos muy integrada y que con facilidad abrazamos porque lo asociamos a algo positivo y nos llena de felicidad. Sin embargo, yo creo que no pasa lo mismo con el no. Integral el no no viene dentro de la naturaleza de nosotros porque yo creo que el no está como muy ligado a una connotación negativa y a la carga emocional que genera recibir esa palabra, que por lo general, no sé, para mi caso y para lo que yo he vivido, o sea, conlleva frustración, sensación de fracaso, dolor de no ser correspondidos, expectativas no cumplidas, vergüenza, exclusión. Si nos remontamos a todo en lo que se puede incluir un no, en relaciones de pareja, ofertas laborales, en ese puesto que tú querías, en el ascenso que estabas buscando, en la beca, en el proyecto, cuando estás tratando de vender tu empresa, y abrirle camino en un nuevo mercado y te dicen que no. Yo creo que está ese cruce de buscar la oportunidad y el autosabotaje en el que uno puede caer en no puedes, esto no es para ti, y que el no externo, sin darnos cuenta, se convierte en un no interno, que somos nosotros. Yo hace mucho tiempo lo escuché esto, lo aprendí en terapia. Es como que el subconsciente no sabe identificar entre la verbalización externa o la interna. Y cuando otro te habla de esta manera, tu inconsciente inmediatamente lo traduce como que fueras tú el que se está diciendo eso. Qué interesante. Y cómo es tan fácil que seguramente que los no que estamos recibiendo de afuera pasa a ser un discurso interno para nosotros mismos. Porque es ahí donde nosotros sin querer caemos en, ya no, yo no soy lo suficientemente buena para este puesto, esto me quedó grande, esto no es para mí. Yo no sé, a mí personalmente me cuesta muchísimo reponerme después de un no. O sea, yo entro como en un duelo. Yo no sé si un mini duelo, pero sí un duelo, porque la retroalimentación duele, que no te correspondan duele. Y yo no sé qué tan acostumbrados estamos a recibir constantemente. Eso te iba a decir, yo siento que es un tema, ahora que te escuchaba mientras que tú ibas diciendo lo del tema del no, creo que nosotros, bueno, yo voy a hablar personalmente, siento que fui criada para si tú te esfuerzas lo suficiente y eres disciplinado y eres perseverante, las puertas siempre se te van a abrir. No me parece algo malo.
porque claro, parte de las cosas que seguramente yo he logrado ha sido precisamente por ese esfuerzo y esa disciplina, pero poco nos hablaron hay veces en que la vida te van a decir que no, no importa lo inteligente que seas, no importa lo mucho que te esfuerces, no importa lo mucho que desees, porque casi siempre después de un me dijeron que no es, síguelo intentando, tú puedes, vuelve otra vez, o sea, hay una segunda oportunidad, la tercera oportunidad, a la tercera es la vencida. Y creo que hay veces en las que uno tiene que saber, obviamente, discernir en qué momento yo aquí ya no puedo intentar más, porque con este primer no que me dijeron, pues seguramente eso se va a convertir en un sí, no con esa persona, no con esa situación, no con ese empleo, pero va a ser un sí de otra manera que yo no estoy esperando. Entonces creo que cuando nos dicen que no, es un tema que creo que a nivel del ser humano no estamos muy enseñados a recibir. Entonces, cuando nos dicen el no, activa un montón de cosas que seguramente lo que tú decías ahora, tienen miedo al rechazo, a ser excluido, a yo no soy lo suficiente, si tengo el temita ahí de nuestro querido síndrome del impostor. Entonces no soy lo suficiente, yo no estoy hecha para esto, mis habilidades no son tampoco las suficientes. Y yo no, digamos que hablándolo un poquito y pensando un poco de cómo a ti te ha pasado, que tú sientes este duelo, yo creo que una de las situaciones que yo más recuerdo fue cuando no entré de primerazo a la Univalle. Y para mí eso fue, o sea, sí, fue Ese fue como, otro no que yo también tuve. Sí, claro, yo lo y eso recuerdo. marcó parte de mi situación de dudar tanto de mis capacidades más adelante, porque eso me vine a dar cuenta hace como 6 meses. Que precisamente hablándolo en terapia me decían, ¿cuándo fue la primera vez que tú dudaste de tus capacidades? Y yo dije, cuando intenté entrar a la universidad y no lo logré de primerazo. Es más, yo entré becada a la autónoma y yo intenté 2 veces más intentar entrar a la A lo Valle. universidad, a la Univalle, y no quedé. Mis papás, digamos que en ese momento, sabiduría o el universo, lo que sea, vuélvelo a intentar. O sea, si realmente esto es lo que tú quieres, vuélvelo a intentar. Y eso así fue a la tercera la vencida. Lo logré. Pero obviamente esas son situaciones en las que no siempre, por mucho que nosotros deseemos algo o por mucho que nosotros le pongamos el empeño, no significa siempre que la tercera va a ser la vencida. Podría haber sido todo lo contrario, porque al final el sí y el no pues es la dualidad de la vida, todos saben, existe, nuestra vida existe a través de la dualidad y siempre hay un 50% de un sí, hay 50% de un no. No quiere decir que porque tú te esfuerces de más, entonces ese sí va a ser el 80%, sino que creo que eso es también una cosa que nosotros como que nos llevamos en la cabeza, de, no, si yo esto en realidad lo deseo, entonces mis oportunidades del sí van a ser más grandes y a veces creo que tenemos que ser un poco realistas. No que eso signifique que voy a dejar de intentarlo, que no le voy a echar las ganas, pero seguramente por ese camino de pronto no es, tengo que intentarlo por otra manera. Y eso aplica para todo, para lo de las relaciones, de pareja, que a veces una dice, y me dijeron que no, y uno de pronto él cambia de opinión más adelante, y es como, o sea, en este momento con esta respuesta me voy, pero sí siento que es difícil de atravesar y de ir manejando esas emociones, sobre todo si activan ciertas inseguridades que nosotros tenemos. Mira que yo creo que más allá de las inseguridades con las que ya venimos, si yo me remonto mucho a la personalidad que yo he tenido, yo siempre ante el no, desde que estaba pequeña, yo siempre he ido como en contra de la corriente. Nunca para mí el discurso de los demás era lo que yo debía hacer. Si a mí me decían no en la casa, yo era, pero ¿y por qué no? Pero yo, ¿por qué no lo puedo intentar? Pero si me dice que no, no, yo sí lo voy a hacer. Y yo creo que le agradezco mucho a mi versión chiquita por haber sido tan rebelde, pero mi versión adulta completamente se ha llenado es más de miedos y temores porque yo siento que yo chiquita era mucho más valiente a lo que soy ahora. Lo afrontaba probablemente con rabia, tal vez me daba frustración, pero no me achicopalaba. Pero no, yo no entraba en duelos. Yo ahora grande sí entro en duelos. Y creo que yo tenía un manejo del no diferente. Si a mi mamá me decía no a algo, no, yo sí lo quiero hacer y yo lo voy a lograr. Y vas a ver. O por ejemplo con la universidad nunca fue el empuje de ellos, pero sí fue el empuje mío. Me pasó exactamente lo mismo. Cuando yo quise entrar a la Universidad del Valle, el ICFES no me daba para quedar. Yo lo sabía. Yo sabía que el ICFES no me daba para quedar.
y yo sabía que tenía que repetirlo. Pero nunca fue como bajo la presión de nadie externo de tienes que hacerlo, te tienes que ir súper bien. Yo me lo grabé y a mí me van a decir que sí. Es decir, en ese momento como que la red de apoyo y de sostenerme no estaba dentro de un discurso de dale, que sí, que vas a quedar entre los primeros Que 100 o lo que sea. No, tal vez ese ujú, discurso yo misma me lo daba. Porque también habrían cosas que mi papá o mi mamá desconocían de los requerimientos para aplicar y que probablemente yo tenía que estar más empapada de la situación, ¿no? Me pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo hasta que en Univalle me dijeron que sí, pero fue bajo el proceso de volver a aplicar, volver a hacer otra vez el examen de estado y después volver a aplicar otra vez a la universidad. Pero ahora grande, por ejemplo, mira, en la industria en la que yo he trabajado desde que terminé la universidad, yo he tenido que aprender a tener una relación con el rechazo, porque sí me ha pasado mucho, por ejemplo, que mis ideas no han sido escuchadas o que la empresa a la que he querido entrar ni siquiera mira mi hoja de vida y acepta llamarme o recibir una entrevista o aceptar una entrevista mía, perdón. Entonces yo tiendo como a en estos espacios de mi joven adultez, ujú, entonces, ahora en mi edad adulta, de joven adulta, yo tiendo es como a guardarme en un caparazón, porque yo he sentido que si igual lo voy a intentar, me van a decir que no. mm, Entonces, es como vivir con el duelo ahí, pues yo lo voy a intentar, ya ni siquiera, ya diría yo, es un no menos. Si lo intento, ya no voy en búsqueda del sí, pero digo, es un no menos al que le pierdo miedo. Sin embargo, no quiere decir que no me duela, porque recibir no constantemente cansa mucho. O sea, yo no sé de los que nos escuchan también cuántos han intentado o la empresa de sus sueños, el puesto de sus sueños, pues sí, sí, o vender sus productos y querer lanzarse, e ir a una, o sea, a su primera feria y estar ahí, y la segunda feria y ofrecer su producto y querer lanzarse virtualmente y ver que las ventas se muevan. Y que a veces no todo el que lo está intentando y el que está empezando es un sí inmediato. O sea, como que ya, ten la llave, desbloqueaste este candado y sigue para adelante. Porque si yo me remonto mucho como a los ejemplos que yo también tengo de personas cercanas, o no solo de cercanos, si yo me voy como a estos grandes creadores, o sea, de hecho, me acuerdo mucho de la historia que cuenta Jennifer López en el especial del Halftime, que es el show que hacen en el Supertazón, es el juego de fútbol americano que se hace cada año, y ella relata cómo fue para ella la historia de ganarse por primera vez, de que le dieran el mérito y el honor a una mujer latina de ser la que encabezaba este show principal en el Super Bowl, ujú. que por lo general a otros artistas se los dan a ellos solos. J.Lo le dijeron: "No, tú tienes que compartir el escenario Con con alguien. Shakira, con alguien más". En ese momento fue Shakira, que para mí fue un dueto maravilloso, admirable. Sin embargo, la reflexión de Jennifer López no era decir: "Es que yo no quiero con Shakira". Siempre fue: "¿Por qué no una mujer latina? Porque ellos creen que yo no lo puedo lograr sola". Ujú. Es como que tú necesitas más bien un artista que acompañe, porque han habido inmensos artistas que hacen este tipo de shows. Y entonces me remonto a estas oportunidades que le pasan a los grandes, que todos vemos por televisión, y la cantidad de no que ellos han recibido. Y esta mujer contaba en ese mismo especial, ella ha sido actriz, cantante, Bailarina. escritora, bailarina, y Jennifer en este relato dice cómo ella siempre ha ido, por ejemplo, detrás de el Oscar y nunca se lo ha ganado. Pese a que se esfuerza un montón, pese a que ha salido en producciones de Hollywood, pese a que está ahí intentándolo, no solo en una, en múltiples producciones. Siempre hay algo que le falta para llegar a. Siempre está el equipo alrededor de ella emocionándose y y no lo ha conseguido todavía. Y como Jennifer López, imagínate pues los ejemplos de los grandes creadores, no sé, cómo habrá empezado Steve Jobs. Yo creo que él no lanzó de primera un iPhone y dijo: "Wow, la logré". Y aunque yo reconozco y puedo integrar que los no de las personas grandes que vemos
y estas figuras internacionales que conocemos, pues seguramente es algo con lo que ellos conviven y aprendieron a sobreponerse. Pero aún así, yo creo que el no es una palabra que cuesta, que sigue costando, porque para mí es la delgada línea de entrar en el sabotaje y en la autoexigencia, de no rendirse a algo y no querer soltar la idea de lograr un objetivo establecido por uno mismo o simplemente saber dejar ir algo cuando ya, que no significa como o te quedó grande o ya no quieres luchar, simplemente soltar algo que probablemente ya no va a ser lo que tú decías ahora en el ejemplo que traías dentro de una relación, claro. Total. Es que, no sé, estoy pensando mucho mientras tú hablas porque creo que no tengo muchos ejemplos de sentirme como tú te has sentido con el tema de los duelos. Capaz, no sé a qué se deba esa diferencia, pero yo siento que los no que yo he recibido siempre han sido como uno por aquí no es. O sea, este no es el camino. Y no sé si es porque no he recibido tantos no, como en tu caso que tú dices, pucha, es que tantos no se vuelven agotadores emocionalmente y te empiezan a jugar en contra, o es la manera de pronto en la que yo lo veo, con seguridad también tiene que influenciar mucho el tema de cuántos no recibes todo el tiempo. Pucha, es que yo quiero este rol y este rol no es demasiado, no es una cosa por acá elevada y no lo consigo en ninguna empresa. Puede ser eso, tratando de conseguir este rol y de emplearme y las puertas no se abren en ninguna parte. Podría ser. Puede ser también, pero el tema como yo lo veo, y aquí me voy a entrar me voy a poner muy filosófica, pero es como mi manera de pensar, hay veces en que la vida misma te va mostrando que hay cosas con las que uno de pronto tenga muy puesto en su cabeza como una meta, que a la final ese no va a ser tu propósito o por ahí no es donde la vida tiene que llevarte. Entonces es más bien de esos no que yo recibo, y nuevamente aquí estoy dando mi opinión, obviamente sin saber lo que se siente, por ejemplo, estar en tu posición, Sofi, porque sabemos que las dos hemos tenido contextos e historias completamente diferentes, pero de pronto es que yo con este rol realmente no voy a explotar mi potencial máximo. Que ahora yo no sé también si esto pueda caer, la gente me escuche y diga, no, pues la positiva, ¿cómo se llama esto? Como el positivismo tóxico. Tampoco siento que yo esté en esa posición de no, es que todo tiene que ser maravilloso y si no es aquí, no es allá. No, hay que reconocer, y yo soy muy en pro de, hay que reconocer los procesos, reconocer cómo nos sentimos y cuáles son las emociones que se están activando a través de ciertos procesos que nosotros tenemos que estamos atravesando, no que tenemos, pero que estamos atravesando. Pero sí de pronto pensar, bueno, de pronto es que en este caso, esta idea que yo tengo en mi cabeza, pues esa idea no se está materializando porque por alguna razón yo podría estar enfocándome en otra cosa o podría estar explotando mi potencial en otra cosa. Capaz ese trabajo por el que yo estoy luchando y que me siguen diciendo que no, pues no es el trabajo en el que yo hoy pueda estar desempeñándome, podría estar desempeñándome en otra cosa. Y siento que las limitaciones y los no que nosotros recibimos todo el tiempo o las crisis en las que nosotros entramos, porque también aplica para las crisis, y esto es un poquito también como un tema del budismo, es cómo hago yo para poder entender que las crisis, las limitaciones, los bloqueos, realmente lo que me están haciendo es invitarme a abrir mi mente, abrir la cabeza a otras cosas que yo no estoy viendo. Porque puede pasar que yo esté o súper enfocado en que es lo que la vida me tiene que entregar. A mí me tiene que entregar, si yo sigo trabajando y sigo aplicando a los roles, este rol en específico. O puedo decir, definitivamente por aquí esto no está funcionando, es agotador física, emocionalmente, energéticamente, y yo tengo que abrir mi panorama y empezar a ver otras opciones y ver si dentro de todas esas otras opciones que yo estoy viendo, que me cueste de pronto inclusive reconocer, por ahí es que de pronto esa puerta sí se va a abrir o se va a medio abrir. Pero es la manera como yo a veces he visto el tema, como me gusta, digamos, y me siento un poco más tranquila de ver los procesos o los bloqueos o limitantes que se me atraviesan, de decir, seguramente por aquí no es porque de pronto yo tengo que abrir mi visión y ver otras cosas en las que yo podría desempeñarme que a hoy no estoy viendo o que hoy no estoy explotando porque yo estoy con esto, bajo este rol, bajo esta estructura, que eso está también maravilloso, pero que seguramente estos no lo que me están invitando es abramos la mente, porque hay otras cosas a las cuales de pronto yo pueda estarme focalizando
que he perdido de lado o que he dejado pasar por estar focalizado en esto otro. Esa es la manera en que yo lo veo, pero obviamente lo que yo te digo también infiere mucho o está muy influenciado a que no ha sido ese constante no que en tu caso sí has recibido y que para ti has dicho hasta un duelo, siento hasta un duelo cada vez que esto pasa porque también entra un momento de pues hasta cuándo los nos. Pero mira que a mí algo que me ha servido, yo he tratado como de tomar de la situación, no lo mejor, porque tengo que ser honesta, no hay que sentarse a decir, toma el no lo mejor, porque tú puedes, porque yo no tiendo a ser ese tipo de persona de convertir una situación que te está doliendo en caer en un discurso repetitivo de debes estar positiva. Esto es para ti. Yo no tengo ningún tipo de alineamiento con ese tipo de discursos. Sin embargo, hay nos que llegan porque son un no directo. Te dan una respuesta y te dicen, no vamos a trabajar contigo, el ascenso no es para ti, no has sido seleccionada para la beca, no sé, tu ensayo científico no lo vamos a postular en la revista en la que tú quieres estar. Entonces yo tengo algo que a mí me da como ciertos lineamientos en los que yo trato como de apoyarme. Primero, valoro el no directo, aunque la retroalimentación duela, porque hay nos que vienen a través de un ghosting, un fantasmeo. Simplemente desaparecieron y ya. No supiste nada. No supiste si fue un sí o un no. Hay nos que vienen disfrazados de sí. Ah, sí, yo te aviso. Claro, yo te llamo. Estamos para el siguiente paso. Déjame pensarlo. Pero en realidad es un tal vez y fue una incapacidad de decir un no directo. Que eso en realidad abre una otra rama de, eso en realidad abre otra rama de conversación. Entonces, partiendo del hecho de que es un no que recibo directo con un feedback, yo pudiera pensar lo que tú dices. Uno, sí, puede que esté redirigiéndome a una mejor oportunidad. Puede que, como de siempre me decía mi mamá, si una puerta se cierra, es Otras, porque otra se abre. Otro punto en el que, aunque me cuesta, siempre me lo recuerdo. No me lo tomo personal y suelto. No me lo tomo personal y suelto. Aunque yo trate de tener el temita en la cabeza, y de la cabeza el dolor se viene al corazón y empiezo a sentir como incomodidad, pero vuelvo y como que caigo en este discurso. No me lo tomo personal y suelto. Porque es la opinión de una persona y eso no define lo que yo soy, 100%. siempre y cuando haya una retroalimentación acompañada de. Si alguien me dijo no a mí, es la opinión de alguien que, no sé, vio la hoja de vida, le dio next y listo, no la miro. Es la opinión de alguien que no representa lo que yo soy. De hecho, Ujú. probablemente ni me conoce. Si algo yo quisiera dejar como mensaje a través de lo que ha sido desde mi experiencia, es preguntar por qué no, pedir la retroalimentación, porque yo creo que no todo debería ser una recolección de nos sin tener un contexto. Esa sería mi honesta y más grande Sí. recomendación que a mí me funciona para decir, ok, persona A me dijo que no por esto, persona B me dijo que no por esto. Y que otra persona, por ejemplo, no vea tu proyecto lo suficientemente bueno como tú lo ves, no quiere decir que tu proyecto sea malo o que tu idea sea mala, porque también puede aplicar para personas que hoy están queriéndose lanzar con un producto, con un servicio. Yo creo que este ha sido uno de los capítulos que nosotras más hemos diferido, porque mira que yo te escucho y a mí me hace full sentido todo lo que tú me dices. Y el tema de la retroalimentación, importante. Ahora, yo siento que no va a haber retroalimentación todo el tiempo. Y ahí es, ¿qué vas a hacer cuando hay un no sin retroalimentación? Porque inclusive a veces la retroalimentación no es, tú deberías mejorar en esto. La retroalimentación es, hay alguien que está mejor que tú. Hay alguien que está en una mejor posición, en habilidades blandas, en conocimiento, experiencia y ya está. Entonces, pues a la final ese no, sin retroalimentación, si la persona no te dice nada y te dice simplemente no fuiste elegida, ya está. Jesús, te dijimos que no, pero es que encontramos a alguien mejor. Si tú me preguntas a mí, para mí eso es lo mismo. Para mí, Daniela Uribe, para mí es lo mismo. Un tema que me pasó en la empresa y a mí me dijeron que no, y yo, pero yo quiero saber por qué no. O sea, yo quiero que me expliques en qué tengo que mejorar, cuáles son las habilidades que yo debería haber, de pronto me debía haber capacitado mejor para poder aplicar este rol. Y la respuesta me dijeron, Dani, suéltalo. O sea,
así son los procesos. Hay veces en las que tenemos mucho para poderte decir de en estas tres cositas deberías enfocarte para una siguiente vez que tú apliques, tú realmente lo puedas lograr, como hay veces en las que literalmente no tengo nada para decirte. Se seleccionó entre las 5 personas, este fue el mejor candidato, ya está. No quiere decir que uno fuera malo, que le faltara, no. En una escala de todos muy buenos, este fue el mejor que se eligió. Y no hay una retroalimentación que venga de por medio. Entonces, de la manera en que yo lo veo es que, y estoy muy alineada con lo que tú dices, es una opinión externa. Entonces, para mí, yo estoy, que obviamente esto no es lo que pasa el 100% de las veces, pero si yo estoy segura de lo que yo valgo, lo que yo merezco, las capacidades que yo tengo, de lo que yo soy capaz, pues a la final que el otro me diga que tengo que mejorar o no, para mí es, sí, pues es importante, pero eso no me va a cambiar a mí la percepción que yo tengo de mí misma. Y es lo que tú decías ahorita. Sí, pero ¿sabes qué? Saber recibir la retroalimentación depende mucho de qué tan trabajaste tu autoestima. Total, Porque totalmente. todos esos puntos que tú estás mencionando es muy válido. No, no hay retroalimentación. Probablemente porque desde el contexto también que a ti te ha nutrido y hace parte de tu crecimiento, ha sido el contexto de un lugar corporativo. Entonces tú lo ves muy dinámicamente. Es así. No hay retroalimentación y es completamente entendible cuando alguien te dice, no, hay otra persona y uno dice, ok, ya. Claro, Yo pero no es lo tomo solamente como retroalimentación también. No me refiero a que solo deba hacer una lista de es que no estás bien en esto, o es que, ¿cierto? Pero volviendo al tema de la autoestima, lo que tú dices sobre recibir la retroalimentación o qué tan abiertos estamos a recibirla, recibir lo que nos van a decir ujú. o lo que no nos van a decir, sí depende mucho de eso, de que hasta el silencio sea, ok, pues no. Que yo no te he traído el no en contextos, por ejemplo, familiares o en relaciones de pareja, seguramente sí lo trasladaríamos muy diferente porque estaríamos seguramente interpretando que la ausencia de comunicación sería falta de responsabilidad de la otra parte, si hablamos de relaciones humanas, pero cuando lo trasladamos al trabajo, donde aún así son relaciones humanas, lo vemos demasiado formal y es como que con un mensaje genérico asumo el no. Pero para las relaciones cercanas sí requiero de, ven, siéntate un ratico conmigo y explícame por qué no. Claro, pero para mí los vínculos son diferentes. O sea, yo estoy hablando con una persona, lo que tú decías, no me conoce, no sabe de mi vida, no sabe mi contexto, no sabe mi historia, no hay confianza, me le sé el nombre y ya está. La persona me llama, habla 5 minutos conmigo y me dice, te vamos a llamar. Yo no Y yo sí esperaría, disfrazado de no. claro, exacto. Y yo no esperaría que la persona tenga una responsabilidad emocional de pensar, pues pucha, como a esta persona le cuesta tanto los no, yo le voy a explicar para que esa persona se lleve, digamos que no le duela tanto, porque le va a doler igual el no, pero que no le duela tanto. Pero en relaciones de pareja, pues nosotros estamos hablando de un vínculo completamente diferente. Es una persona con la que yo convivo, hay relación si es de papá, mamá, hermano, pareja. O sea, para mí es un vínculo completamente diferente que ahí sí yo diría, aquí sí tenemos que crear una, ¿cómo le pongo? Responsabilidad emocional de poder hablarlo. Y para mí el tema de lo de en realidad cuando yo te mencionaba lo del tema de los no que tienen que, como que lo que tú decías, muy corporativo, en realidad no, porque a mí los no solamente me han llegado a través de las empresas, sino a través de lo que yo hago fuera del trabajo. Que eso me parece que es, inclusive puede ser un poquito más doloroso, por así decirlo, en algún momento, porque estamos hablando de mi trabajo que yo entrego como, o sea, en realidad mi trabajo que yo doy hace parte de lo que yo soy, de que yo estoy allí para conectar con las personas, para poderles hablar y he recibido nos y ha sido como lo que, lo que tú mencionas. Bueno, pues pucha, si me duele un poquito, que me duela porque es un proceso de atravesar el no, más que no me duela, más que me duela porque está poniendo en duda quién soy yo. Y creo que ahí es donde viene la pregunta importante de esos no que vienen a mostrarnos. Que tal vez lo del tema de la enseñanza y tú dices como que uno sí, uno entra y no, pero todo esto es para bien, no sé qué. Yo también tengo mis reservas con ese tema. Siento que uno tiene que darle la importancia y el tiempo a las emociones que uno le detona cualquier situación, dependientemente si son los no, o es una relación, o es la amistad, o lo que sea, pero en este caso me va a doler el proceso, pues pucha, yo realmente quería este trabajo, por supuesto, o sea, por supuesto sentirse
achantado, triste, desorientado, frustrado. He intentado muchas veces querer tener este rol, por supuesto, es que es un sueño no cumplido. De muchas maneras se te están cayendo muchos sueños que tú tenías y que tú dices, yo por aquí lo quiero porque es que lo quiero conseguir. Por supuesto, atravesamos por un proceso de duelo y de dolor, lo que tú estás mencionando, pero que eso no signifique que tú dudes de ti mismo. Porque si eso pone en duda quién eres tú, tus capacidades, lo que tú puedes lograr, tu ética de trabajo, tus habilidades blandas, tu poder de comunicación, es decir, tantas cosas que uno tiene y que uno es un ser integral y que uno ha desarrollado, y es donde sí viene para mí una alerta de decir, ok, entonces trabajemos lo que tú mencionas, el tema de la autoestima, porque seguramente la vida, y obviamente eso está, seguramente no, porque la vida está llena de nos y en algunas etapas serán más constantes que otras. Y yo tengo que aprender, al menos tengo que aprender a no dudar de mí misma por esos nos. ¿Que va a ser frustrante? Sí, todo lo que tú estás diciendo. ¿Que es un duelo? Sí, por favor, estamos en nuestro derecho de sentir. Si alguien me pisó a mí el dedito chiquito del pie, yo te estoy en todo mi derecho a echarme a llorar si eso es lo que yo quiero hacer. Son emociones que yo siento independientemente de la circunstancia, ninguna es más importante o menos importante que la otra porque es tu proceso, es lo que a ti te duele. Entonces, claro, te va a doler, te va a frustrar, vamos a sentir, pucha, qué desilusión. Estamos en todo nuestro derecho de sentir como nos queramos sentir, pero que eso no ponga en duda de la persona que nosotros somos. Para mí eso es como lo que abarca en realidad lo que tú mencionas y yo separaría un poco de cómo yo me siento. O sea, sí, 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 es que ahí es mucho la diferencia, por ejemplo, cuando decías, es que un reclutador te llame y diga: "Ah, es que le debo decir porque no sé cómo se sienten". El punto no es que el reclutador lea cómo tú te sientes y qué tan difícil se te hace recibir el no, el sí o el no. A lo que me refiero es que dentro de la retroalimentación, dentro del no, perdón, a lo que me refiero es que dentro del no venga acompañado de una explicación. A eso me refiero que no sea solo una recolección de nos. No porque hay una persona mejor capacitada que tú, entendido. Es eso, es como no hondar en el tema de es que tú hiciste esto y el candidato B hizo. No, para mí es una razón muy válida. No, hay una persona más calificada, entendido. No, tu proyecto no me parece bueno, entendido. No, tú no eres buena escritora. Ya, ahí entraría yo a aplicar todo lo que hemos mencionado dentro de la lista que tú también dices, esto no me compone y a la final es la opinión de una persona ajena a mí. Y esta opinión no va a hacer que yo dude de mí misma ni de mis capacidades. total, 100%. Pero a lo que yo voy es un poquito más allá, es cómo manejamos los no cuando vienen sin retroalimentación, porque es que el tema de los no sin retroalimentación es un tema externo. Yo no tengo control sobre eso. Es más, yo puedo pedir que me den retroalimentación y puede que me dejen en visto. Puede que el correo no se responda. Pueda ¿Verdad? que la chica me diga, no tengo retroalimentación para ti. Entonces, es más bien qué hacemos cuando los no llegan sin retroalimentación, que sabemos que con retroalimentación para algunas personas dirá, uff, me hace sentir un poco mejor, o al menos yo puedo ya lidiar con esta información y puedo atravesar mi duelo, porque no quiere decir que no va a tener duelo, pero voy a poder atravesar este duelo. ¿Qué hago? Porque es que nuevamente todo esto está fuera de mi control, todo esto es externo. Es lo que las otras personas piensan, hacen o dicen. Entonces es como si yo, en un caso, por ejemplo, de que alguien me invita a salir o yo invito a salir a alguien y la persona me diga, no quiero, gracias. Entonces uno dice, pero dime, ¿hay alguien mejor que yo para invitarte a salir? La respuesta es un no y ya está. Yo no tengo por, o sea, ya lo llevamos a otro contexto, ¿no? Yo no tengo por qué darte retroalimentaciones de por qué no quiero, por qué no quiero salir contigo. Te estoy siendo honesto, te estoy diciendo por aquí no es, ya está. O sea, ni siquiera tengo feedback para darte. Hay cosas que son química, hay cosas que son feeling, guía. Me conecté con la persona porque me dijo que su mamá estaba enferma y yo también tengo mi mamá enferma, hablando del tema del trabajo, por ejemplo. Y conecté con esta persona y tengo más feeling con esta persona. Los tres participantes que yo tenga pueden ser maravillosos, pero conecté más con esta persona porque soy yo la elegida de la empresa para tomar decisiones de a quién contratar. Entonces, claro, la complejidad es tanta y las variables son tantas de por qué tú eliges o no eliges a alguien. Y es más, me podría yo llegar a decir que hay tantas variables o hay infinitas variables, inclusive que hay personas que dicen yo busco es un hombre y una mujer, pero no ponga eso en la lista de búsqueda, porque eso no es diversidad e inclusión.
Entonces tú puedes estar aplicando, ser excelente, estar al lado de un hombre y eligen al hombre porque es que la persona que está buscando es un hombre. O yo he escuchado que dicen, yo estoy buscando es una mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen estas habilidades blandas de conectar más con las personas. También eso puede pasar. Entonces, ¿tú cómo le dices a alguien? No, pues la retroalimentación es que en realidad pues estábamos buscando hombres. Hay veces en las que definitivamente o no hay retroalimentación o la retroalimentación no tiene ni siquiera el sustento suficiente para poderte decir a ti por qué te dijeron que no, o sea, explicarte por qué te Bueno, dijeron que que no. no. Y la otra es que no están obligados tampoco a hacerlo. Entonces, en el caso en el que esa retroalimentación no venga después de ese no es, ¿qué vamos a hacer con ese no? ¿Qué vamos a hacer cuando no tengo información adicional para el cual manejar estas emociones, estas dudas que me generan, sentimientos de no soy suficiente, de yo no puedo con esto, de me va a tocar entrar por otro lado? Ahí creo que es donde viene mucho el tema de poder discernir qué tanto de estas voces me afectan y me ponen en duda quién soy yo. Y ahí hay una alerta, porque entonces me van a decir, pues la vida está llena de no sin justificación. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que te digan que no sin justificación, sin ponerte a dudar de ti misma? O poder decir, ok, esto es un no, pucha, qué frustración. Me pego mi lloradita, duelo, manejo mis emociones de cómo lo estoy sintiendo, pero voy a decir, ok, esta empresa no era, hay sí empresas seguramente que me han dicho que no, que esta no es, pero yo voy a seguir buscando porque es que yo sí sé que yo sí puedo aportar, que mi conocimiento sí es valioso, que yo sí puedo yo sí puedo conectar con una empresa que me pague lo que valgo. Porque entonces a veces caemos también en el de, me dijeron que no, llega esta empresa que me dice que sí, me van a pagar la mitad, pues, pucha, es como Toca, no. ajá, es lo que toca. Después de tantos nos, ahora, eso también es válido elegirlo y decir, yo por ahora, para no poderme no quedarme en la casa quieta, decido aplicar a esta empresa sabiendo que yo podría estar ganando más. Pero yo estoy tomando esta decisión porque esto va a ser el pinito que me hacía falta para seguir escalando y seguir y llegar a ese rol donde yo voy a realmente a pedir lo que yo valgo, no decir yo voy a aceptar esta empresa con este salario a la mitad porque es que eso es lo que vale mi trabajo. Pues si ya me dijeron que no tantas veces, entonces pues eso quiere decir que mi trabajo vale menos que el resto. Son dos cosas completamente diferentes. Y creo que es ahí donde uno realmente tiene que hacer como esta introspección de decir, independientemente de si el no viene con justificación o sin justificación, que eso no ponga en duda de quién soy yo. Sí, y el ejemplo, todo el contexto y la explicación que tú das me parece muy bien aplicada a los procesos de selección en cuanto a un cargo laboral dentro de una empresa, ¿cierto? Pero todos los no integrados, de todos los ejemplos que yo mencionaba hace un rato, la beca, tu producto, tu servicio, tu ensayo, tu aplicación a la maestría, al doctorado, tu aplicación a una visa que querías recibir y no has recibido, y a veces son no así. No, es No, exactamente lo mismo. Es un no sin retroalimentación. Sin embargo, aunque tú dices lo mismo, dentro de tu experiencia, tal vez eso te ha forjado la posición que tú sientes. Es un no y suéltalo. Pero eso hace parte del carácter que se ha venido construyendo con los años, con la experiencia que tú has tenido a lo largo de la vida, que ahí es el diferencial al que yo quiero llegar para quienes nos escuchan y quien no ha tenido estas posibilidades de enfrentarse a estas situaciones en las que tiene que decir, ok, no, sigo adelante. me Porque toca. seguramente para llegar al punto en decir, recibo Sí, un no, lo escucho y lo suelto, la persona que está en ese punto ha tenido que pasar un proceso y ha tenido que decir, ok, en mi industria es así, ya he recibido muchos no y me sobrepongo sobre los no, tal vez no le genere ningún dolor, tal vez yo llore con los no y tú sí, o diferencia, tal vez yo no llore y tú sí, o tú, bueno, ya me entendiste. sí, que nos afecten de manera diferente. Que nos afecten de manera diferente tiene mucho que ver también con la experiencia de vida que cada una ha tenido. Pues no sé de los que nos están escuchando qué piensan con este tema del no. ¿Cómo hacen ustedes? Si Mm, tienen alguna herramienta, sí. eh, algún ritual, alguna dinámica que los sobreponga después de una respuesta de estas, ¿cómo se sienten? Nos gustaría leerlos. Sí, fue la primera vez y ha sido la cientoava vez que han Sí. recibido un no, porque lo que tú dices es muy cierto. El tema de los procesos, cuando nos pasan tantas veces, pues algo tiene que ocurrir internamente para poder sobreponerte en siguientes ocasiones. Más puede ocurrir que yo diga, yo llevo 500 veces recibidas, un no recibidas, y yo me sigo sintiendo fatal. Entonces también, ¿qué han hecho
o qué herramientas ustedes sienten que les han podido servir para sobreponerse, y también qué tanto de esos no han sido, que siento que de pronto estos como más nos hemos sentido en general, puedo estar hablando aquí mentiras, pero que en realidad qué tantos de esos no, pues no son los no de yo me sobrepongo y esto no me pongo en duda de quién soy yo, sino esto me pone en duda todo. Claro. Me pone en duda quién soy, mis habilidades, mis competencias, cómo soy como profesional. El valor de mi proyecto, el valor de mi idea, cuando tal vez probablemente no hay ni un proyecto, solamente hay una idea. Y Total. que el hecho de exteriorizar la idea y compartirla y que alguien diga, yo no veo tu idea tan buena, inmediatamente te genere entrar en un estado de duda de la idea que tú misma has estado o tú mismo has estado creando constantemente en tu cabeza e intentando materializar. Total, total, Bueno, 100%. Hay una cosa que yo pienso mucho de pronto ya para cerrar, es que, y no quiero sonar, es que no quiero sonar como el de tu mamá, el de cuando una puerta se cierra, otra puerta se abre, porque me parece que cuando uno escucha esa frase es un poquito de desconocer, no, pero no darle importancia a las emociones que acompañan ese proceso. Y es una cosa que a mí me gustaría como dejar claro, que uno diga una puerta se cierra y otra puerta se abre, no quiere decir que tú no estés en todo tu derecho de sentir un duelo y de que a ti no te tome tiempo digerir lo que te está ocurriendo, porque eso es completamente válido. Lo que yo te decía ahora, todo es válido en este mundo de cómo tú te llegues a sentir, es completamente válido, pero sí entender que puede haber una probabilidad en el que tú estés cayendo a otro lugar y que termine siendo de una manera. Puede ser que tú llegues al mismo lugar, puede ser que tú llegues al mismo lugar, pero que el proceso sea completamente diferente. Entonces, les pongo nuevamente el ejemplo de lo de la universidad. Terminé estudiando en la Univalle, sí. Ahora, ¿qué me costó entrar a la Universidad del Valle? Hacer 3 semestres en otra universidad. Pero a mí no se me quitó nunca de la cabeza entrar a la U. Nunca. Yo dije, yo quiero estudiar ahí. Ahí es donde, en esa universidad donde yo me veo. ¿Qué me tomó? Muchas cosas, frustraciones cada vez que me decían que no. Un pago adicional en semestres en una universidad que era mucho más costosa que la Univalle y que requería un esfuerzo económico de mis papás para pagarlo. Ponerme mucho más disciplinada y juiciosa para poder mantener un promedio, porque la manera en que yo brinqué fue por una cosa que se llama transferencia, que abren 3 cupos una vez al año en esa época por ingeniería. O sea, era una cosa difícil de pasar. Terminé graduándome de la Univalle, pero me llevó un proceso completamente diferente. Me tomó más tiempo del que yo hubiera requerido, pero digamos que todo eso es un aprendizaje. Para mí fue valorar mucho, y digamos que tuve la experiencia de estudiar en una universidad privada, en una universidad pública, y eso me llenó a mí de conocimiento mucho más grande. Me dejaron amigos maravillosos. Hace poco en mi cumpleaños logré invitar a un amigo que tuve de toda la vida en la Universidad Autónoma, que no veía hace como 10 años. Personas maravillosas. Entonces, claro, si uno se pone a mirar un poquito para atrás, ya después de haber pasado por todo esto, uno dice, ok, volví a estar en el punto, no volví, no. Logré estar en el punto donde yo quería estar, pero miro para atrás y, pucha, fue completamente diferente del proceso que yo estaba pensando o que yo deseaba que fuera, y me dejó estos otros aprendizajes. Entonces, lo digo no como manera de decir, tú puedes, amigo, vamos, a través del dolor, eso se te va a quitar. No, porque no es así, pero sí que seguramente nos espera o nos está esperando una manera diferente de hacerlo, que seguramente nos va a traer más aprendizajes. Que eso no minimiza el duelo, el dolor, claro. la frustración, el trabajo interno, no lo minimiza, pero van a ir paralelo, una cosa no quita la otra. Eso era como lo último que tenía ahí como para compartirles. Y que cual sea el no que debes estar transitando o que has transitado recientemente, esta situación sin duda te lleve a pensar y a analizar que del proceso que estás intentando constantemente recibir un sí, qué es lo que tu ser y tu alma realmente están integrando del proceso que estás viviendo. Que el fin no sea solamente la respuesta positiva, porque el no, acompañado de su connotación negativa, creemos que es todo lo malo que nos puede pasar. Y probablemente es este proceso, esta espera, esta visa, este permiso que Ujú. no ha llegado, probablemente es algo que te está diciendo, quédate un ratico más aquí antes de moverte al otro lado.
Total. Sin entrar en positivismo tóxico, claro. Gracias por escucharnos. Me Fue encantó. muy chévere ese tema. Gracias por acompañarnos. Coméntenos qué piensan de este tema, de cómo han sido sus experiencias con el no. Y bueno, nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Chao. Chao. La vida no viene con un mapa ni un manual para entenderla. Vamos aprendiendo sobre la marcha, tropezando, cuestionando quiénes somos y soltando todo aquello que ya no nos define ni nos sirve en el camino. Por eso, creamos este espacio para compartir desde la vulnerabilidad todo lo que nos ha sacudido y transformado. No buscamos verdades absolutas, sino abrir un espacio para cuestionarnos, Traer lo inconsciente a lo consciente. vernos desde nuevas perspectivas y simplemente permitirnos ser. Esperamos que cada episodio te inspire Y se sienta como un abrazo para tu corazón. Te damos la bienvenida a Sin Guía ni Instrucciones. Somos Sofi y Dani y estamos emocionadas de acompañarte en este viaje de transformación y conexión.